Buenos días. Esta charla, esta presentación la preparó un colega mío, como lo presento, Gerhard Harrer, quien estuvo a cargo de este proyecto COALM por muchos años en toda su fase de diseño, de preparación y hasta que se iniciaron los contratos de obra que hoy están en marcha, que va a durar varios años más. Él hoy en día es parte en su momento como miembro director de los ferrocarriles federales de Austria. Hoy es integrante de nuestro equipo y gerente o director de desarrollo de proyectos en Latinoamérica. No pudo estar. Voy a tratar de presentar esto que se inscribe dentro de nuestro tema que hemos elegido para nuestras jornadas, es decir, la construcción sustentable, amigable con el medio ambiente de túneles y también la búsqueda de introducir dentro del diseño conceptos que optimicen la construcción, la operación, mantenimiento de una obra a lo largo de su vida útil. Austria es conocido por ser un país montañoso, por tener una cordillera que lo divide en dos partes y como tal desde el inicio de la era del transporte moderno y ya hace muchas décadas atrás en realidad fue necesario cruzar los Alpes y se hizo necesario construir túneles de distinta tipología. Entonces, como tal, Austria, por supuesto, es un país que ha hecho una gran experiencia en los últimos 150, 200 años y sigue hoy estando muy comprometida con que es el tema que nos convoca en estas jornadas. Y esto se puede ver en grandes proyectos que realmente son desafiantes, no solo desde el punto de vista constructivo, sino también desde el punto de vista justamente de cómo manejar estas obras para que sean sustentables. Los túneles más relevantes que hoy se están construyendo son 4, de los cuales 3 son de ferrocarriles de alta velocidad. El Brennero, que es un eje que une Austria desde Alemania con Italia, que está en construcción, tiene 57 kilómetros y que es uno de los túneles más desafiantes, parecido al San Gotardo, en pleno desarrollo en este momento. Y luego tenemos otro eje que es el que proviene de los países más orientales, también terminando en el mar Adriático, prácticamente en Italia, y sobre el cual están estos dos proyectos que cito, el túnel Semmering por un lado y el túnel COALM, ambos ferroviarios. Hay otro túnel largo que hoy en día es para destacar de más de 8 kilómetros de Kleinam, este sí es de autopista. No sé a dónde hay que apuntar. Bueno, el túnel Brennero es un túnel tritubo ferroviario que tiene 57 kilómetros con un túnel de servicio en la parte central que también hace túnel de drenaje que tiene no tanta cobertura, solo 570 metros, pero que pasa por un macizo también muy variado, muy heterogéneo, imponiendo evidentemente situaciones geotécnicas muy complejas, con fallas tectónicas, rocas de distinto tipo. Bueno, este túnel, junto con otro túnel que está al norte de él, hace prácticamente el tramo de túnel más largo que hay en Europa de 70 kilómetros. No nos vamos a referir a él, solo lo menciono. El túnel de Semmering es un túnel de 27 kilómetros, también doble tubo ferroviario con galerías de conexión, que es un túnel muy desafiante desde el punto de vista de su
geología, de la gran cantidad de agua que existe en ese macizo. De hecho, se había empezado años atrás y tuvo que interrumpirse una galería de exploración por la gran cantidad de agua que apareció. Es decir, va a imponer grandes desafíos durante su construcción. Y finalmente el túnel Coalm, que es un túnel de 33 kilómetros sobre el que nos vamos a concentrar y vamos a destacar dos aspectos. Uno vinculado a este tema de la construcción sustentable, que ya lo mencionó Robert Galler en el día miércoles a la mañana, es decir, el reciclado del material de la excavación, específicamente como uno de los temas que se le ha dado mucha importancia y que es destacable para este túnel. Y como un segundo tema que vamos a mencionar es el tema del mantenimiento, uno de los aspectos del mantenimiento, que es cómo tratar y cómo diseñar y cómo concebir, cómo diseñar, cómo tratar el drenaje de las aguas subterráneas de modo tal de que no tengan un impacto sobre el mantenimiento a lo largo de la vida útil, que lo haga muy costoso por un lado y también muy dificultoso, y que genere muchas interrupciones durante la operación de estos túneles, que tienen obviamente tránsito de muy alta frecuencia de trenes. El túnel Coalm está dividido en 3 contratos, que están los 3 en marcha, CAT 1, CAT 2, CAT 3. Es un proyecto como todos estos en donde las dos metodologías de excavación están siendo ejecutadas, tanto la NATM convencional como una parte importante de los túneles excavados con máquinas, en este caso máquinas abiertas, con escudos y con transporte es decir, escudos dobles en realidad, con transporte del material de excavación a través de cintas transportadoras. Este hecho de tener escudos dobles hace que, bueno, en zonas de buena geología podamos avanzar más rápidamente, porque las mordazas del escudo frontal se pueden, digamos, anclar en la roca y de esa forma hacer independiente la excavación de la instalación de las dovelas atrás. Ya dentro del proceso de lo que fue el diseño de este túnel, se focalizó el tema del reciclado del material de excavación, tratándose en este caso de más de 5 millones de metros cúbicos y de un 75% de rocas metamórficas que son de buena calidad. Entonces, el foco era tratar de realmente aprovechar este 75% de rocas metamórficas lo más posible para ser reciclado. Con esto, por supuesto, se logra un menor impacto ambiental y mejor, una construcción mucho más amigable con el medio ambiente y mucho más rentable también. Es decir, todo el proceso de reciclado apunta a que gran parte de este material se puede utilizar en la misma construcción o en otras obras circundantes, como vamos a ver. Estas rocas metamórficas básicamente consistían en esquistos que contienen mica, gneisses, mármoles y pegmatitas, rocas intrusivas, magmáticas, que son las que en este caso básicamente fueron todas ellas utilizadas para ser recicladas. Hubo también, o hay también durante la construcción, zonas de fallas, zonas en donde aparecen rocas deterioradas, meteorizadas, arcillas, y también zonas en donde la roca no es adecuada para su uso para, por ejemplo, agregados de hormigón, como la pirita, que aparece en algunos casos en esta roca, de modo tal que para poder usar este material hubo que pensar en un sistema de clasificación, y esto es lo que muestra este diagrama de flujo, que es lo que se está implementando en la obra. La clasificación del material se ejecuta en el frente de excavación, tanto
durante la excavación de la máquina tunelera en las cintas transportadoras, como también en las excavaciones de tipo convencional, pero fundamentalmente con la máquina porque es la que acá es la que va a trabajar en macizos más competentes. Y ya en un primer proceso de decisión se selecciona aquel material que puede ser utilizado, que es el que yo cité, y se descartan todas esas rocas que tienen contenidos de arcilla o que tienen contenido de pirita o que no son adecuadas por su dureza para que puedan ser utilizados para material de reciclado. Eso va directamente a botadero. En un segundo proceso de selección, parte de ese material a su vez se decide usar para terraplenes. En este caso, cuando hablamos de terraplenes, son evidentemente obras que tienen un objetivo estructural, pueden ser de terraplenes de rutas o pueden ser para hacer diques de contención a lo largo de los ríos o alguna otra obra de terraplén. El resto es derivado al reciclado y ahí pasa por un proceso de tamizado. Todo aquel material que después de un primer tamizado grueso esté por abajo de los 16 milímetros se descarta como material de agregado de hormigón y a su vez se vuelve a clasificar para ser usado o en un terraplén estructural o como aditivo fino, digamos, o descartado. Todos aquellos granos que son más gruesos se trituran, se van preparando en distintos tamaños de fracciones de grano y clasificando para luego ser usados como agregados. En la fase de todo este proceso no se le dejó al contratista, digamos, de la construcción en forma libre, sino que durante el diseño ya se establecieron como parte del pliego de licitación requerimientos para que este proceso se materializara formando parte del contrato. Y también en una fase previa durante la construcción se tomaron muestras de estas rocas y se hizo una clasificación y se estableció hasta qué punto podían ser usados como agregados en hormigones y con qué aditivos debían ser utilizados para que pudieran realmente cumplir con los objetivos de los hormigones. Esto significa entonces que todo este proceso va acompañado con un proceso de ensayos de aptitud y que después se repiten en obra por parte del contratista, obviamente, y a lo largo de la ejecución de estos trabajos permanentemente con ensayos de control y nuevas verificaciones de que las fracciones de grano con su curva granulométrica usados como agregados para el hormigón sirvan y cumplan obviamente con otros aditivos dentro de la dosificación del hormigón para los hormigones que se requieren en la obra. La realidad fue en esta obra en particular es que el material que pudo ser reciclado llegó a ser hasta muy elevado, hasta del 57% dentro de estas rocas básicamente metamórficas y que excedió largamente las demandas que la obra tenía en cuanto a necesidad de agregados para los distintos tipos de hormigones, llámese hormigón proyectado, hormigones moldeados y también los hormigones para las dovelas premoldeadas. De modo tal que efectivamente se pudo reutilizar todo el material que se necesitaba para la misma obra y algunas obras de terraplenes en la zona. Hubo un remanente o va a haber un remanente que sin duda va a ser importante, pero ese remanente hoy en día no se le asigna un valor industrial. Todavía la legislación austríaca en eso todavía no acompaña suficientemente estas evoluciones, de modo tal que se pueda vender, entonces probablemente se use para depositar en algún sitio.
Y pasando entonces al otro aspecto que quería citarles, es de qué manera se está trabajando en este proyecto para reducir la formación del sinter calcáreo dentro de las tuberías, de modo tal de evitar las obstrucciones, que es un tema complicado, especialmente en algunas rocas que tienen, donde el agua subterránea genera o tiene una alta mineralización, y por supuesto también por los productos de la construcción que se utilizan, el hormigón proyectado y los hormigones. Vemos que, qué medidas se han tomado para evitar o reducir al máximo posible este tema de la formación de sinter, de la obstrucción de los ductos de drenaje del túnel. Si vemos este gráfico, esto es un gráfico que muestra cuáles son en prioridad aquellos temas, digamos, que generan durante la vida útil del túnel necesidad de inspección, de limpieza, de mantenimiento en la obra, especialmente en túneles ferroviarios, que son básicamente los que estamos tratando aquí. Como primer punto, que mayor esfuerzo requiere de mantenimiento, que mayor tiempo y demanda e intervención, es justamente la limpieza de las tuberías de drenaje. Este es un tema que, por supuesto, entonces hay que tenerlo presente durante la etapa de diseño y tomar todas las medidas necesarias para reducirlo y de esa forma generar una obra más amigable también con su propósito y que sufra menos interrupciones, especialmente obras ferroviarias, como sabemos, son muy sensibles a interrupciones de tránsito, especialmente si son inspecciones, especialmente si son en túneles. Y vemos aquí cómo una tubería puede quedar obstruida rápidamente si uno no toma medidas o no la limpia frecuentemente. Entonces, el proceso de la formación de estos depósitos, digamos, del sinter en calcáreo dentro de las tuberías, es un proceso que tiene básicamente tres componentes sobre los cuales tenemos que focalizarnos. Siempre basándonos en que la combinación de los carbonatos de calcio con el dióxido de carbono y el agua pueden producir entonces este efecto de la precipitación del calcio y entonces la sinterización o colmatación o obstrucción de las tuberías. Por un lado, lo que es importante es estudiar las aguas subterráneas que existen en el macizo mismo. En distintos sectores de un túnel, como es el caso de este túnel, por ejemplo, especialmente en mármoles, como lo es el caso acá, las aguas vienen más o menos mineralizadas. Esto significa que ya desde ese primer origen de donde provienen las aguas subterráneas debemos saber qué es lo que vamos a tener presente durante la operación del túnel, qué tipo de aguas y en qué sector. De esa forma uno va clasificando el túnel y va dividiéndolo en sectores según el tipo de aguas que se hacen presentes durante la operación. Entonces, aguas más mineralizadas probablemente tengan que ser tratadas de alguna manera distinta que aguas menos mineralizadas. Por otro lado, aguas que son menos mineralizadas y que pueden ser más agresivas en ese sentido porque no tienen alguna saturación propia de minerales, son aquellas que más fuertemente pueden atacar las estructuras del túnel, en este caso hormigón proyectado, por ejemplo. Acá nos estamos refiriendo no solo a sectores con dovelas, sino básicamente a sectores donde el túnel se reviste con hormigón proyectado. También donde hay hormigones, pero en gran medida es donde pasa el agua, digamos, a través o al lado del hormigón proyectado,
genera una dilución y por supuesto también este mismo efecto. Y finalmente, bueno, el contacto del agua con el aire en las cañerías. Este agua, una vez que transita por una cañería, la idea es que tenga el menor contacto con el aire, es decir, que no existan regímenes turbulentos de movimiento del agua y que en lo posible no tengamos muchos ductos de agua donde circule poco agua, sino un ducto donde circule mucho agua y esté prácticamente colmatado. Entonces, si uno tiene en cuenta estos conceptos, bueno, el primer origen de este fenómeno se tiene que atacar prácticamente sobre el mismo agua. Si vienen aguas muy mineralizadas, lo que hoy en día suele o se está haciendo en algunos casos particulares es agregando algunos ácidos con una bomba dosificadora en alguna cámara, de modo tal que no eviten que se produzca este efecto de la decantación, precipitación y la sinterización, y que eso sea una solución que quede blanda y que pueda ser fácilmente removida. Pero en aquellos sectores donde es la misma obra la que sufre este proceso por la disolución de minerales del hormigón proyectado, lo que se decidió acá es hacer una sola tubería central para toda la captación del agua y instalar en la periferia del túnel, especialmente en la base, en la solera inferior, unas membranas corrugadas, perfiladas, Noppenform en alemán, que lo que hacen es conducir el agua todas hacia un punto en donde son colectadas por una tubería de drenaje. Y finalmente, otro de los estudios que se aplicó en esta obra y que resultó muy beneficioso en cuanto a la cantidad del material que finalmente se resulta en este proceso de dilución y de decantación es el manejo de los hormigones proyectados, ¿sí? Acá ven que sobre 4 muestras distintas estamos usando en suma siempre 420 kilos de material cementicio, pero no en todos los casos es cemento, sino en los últimos en particular tenemos un gran componente de hasta 1/3 de ceniza volante, y vemos claramente que esos hormigones proyectados, que parecería no tener suficiente cemento para poder reaccionar y generar el fragüe a horas tempranas, con solo 280 kilos de cemento ha funcionado bien, agregándose, por supuesto, estas cenizas volantes que en Austria existen de la industria siderúrgica o de los filtros que allá se usan en centrales calóricas que entregan, digamos, el calor a distancia en las ciudades, y de esa manera hasta se pudo lograr reducir el aditivo acelerador de fragüe a un 6%. Se ha logrado entonces reducir esta portlandita que proviene de hidróxido de calcio a la mitad de su proporción de un hormigón típico, de manera tal que eso también contribuye claramente a prevenir esta obstrucción de las cañerías, de las tuberías de drenaje en tiempos cortos. Bueno, quizás yo me haya logrado tardar menos de 30 minutos para esta presentación, ojalá. La idea es mostrarles cómo en estas grandes obras existe un potencial realmente muy interesante para mejorar la construcción de túneles en su
ámbito de la sustentabilidad ambiental y en todo sentido, y también en vistas a lograr una vida útil más homogénea, menos conflictiva en el futuro. Sin duda, este concepto que fue introducido el miércoles a la mañana por Michel de Fayette de forma digamos, mucho más profunda y ya presentando metodologías de trabajo que hoy en día, yo estoy seguro todavía no están aplicándose en Europa de esa manera integral, pero sí parcialmente. Vamos a lograr el propósito que nos proponemos, pero solo si lo encaramos desde el punto de vista temprano de una obra. Esto significa que comitentes, dueños de las obras, que desarrollen obras, tienen que desde muy temprano dar lugar a que, es decir, primero consubstanciarse con este tema, tenerlo en cuenta en sus planes maestros, en sus proyectos, en sus desarrollos, en la cooperación de distintas alternativas, pero también plasmarlo en los pliegos licitatorios para que la industria después de la construcción, la consultoría, los tome y los tome en serio, los desarrolle. Así que bueno, esto es un desafío que seguro también lo vamos a ir abordando en el futuro aquí en nuestro país y en la región. Muchas gracias.